En primer lugar, Monseñor Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago. Por favor, puede sentarse en su asiento que más le guste. No al medio que ir a José Manuel. En segundo lugar, Ita Larraín, destacada psicóloga clínica y educacional de la Pontificia Universidad Católica. Un aplauso para Ita. Bienvenida, Ita. Muchas gracias. María Ignacia Levín, directora del Colegio Santa Teresa de los Andes en La Pincoya y fundadora de la Fundación Conectando Aprendo. Bienvenida también. Paulina Díez, profesora ganadora del Premio para Profesores de Religión, Elisa Valdés 2023. Y por supuesto, nuestro moderador, José Manuel Parodi, director de implementación de Fundación Trabún. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Muchas gracias, Antonia. Bueno, solo para iniciar este panel, me gustaría pedirle a Monseñor si usted nos podría dar unas palabras para iniciar la conversación y partir desde ahí. Voy a partir contando una historia. Sucede que en Concepción, estuve 13 años en Concepción, había mucha gente en situación de calle, muchas personas. Entonces dije, hagamos algo. No dije, habría que hacer algo, dije, hagamos algo, que es distinto. Y comenzamos a ver varias alternativas y al final decidimos hacer un bus, un albergue móvil. El bus me lo regaló una empresa, Walpen, y le pedí a alumnos del DUOC que hicieran un diseño, alumnos de diseño industrial. Se juntaron 5 y empezaron a descubrir un mundo. Nunca habían conversado con una persona en situación de calle, jamás en su vida. No sabían la cantidad de situaciones que se producían en torno a ellos, el vínculo con los perros, el vínculo con tantas cosas. Y a partir de ahí empezaron a hacer el diseño. Y había que empezar el 31 de mayo con este proyecto, Albergue Móvil, La Misericordia, porque estábamos en el año de la Misericordia, y para sorpresa mía, estos estudiantes se quedaron todo el verano trabajando. Todo el verano trabajando, porque estaban altamente motivados. Conclusión, si no somos capaces de motivar a los alumnos, no va a pasar absolutamente nada. Y no hay nada que motive más que servir a los demás. Trabajaron todo el verano, un alumno hizo su tesis para titularse de diseñador industrial en el albergue móvil, yo participé en su defensa de título y la idea era generar vínculos entre las personas en situación de calle, iban todos los días 50, 60, bueno, el bus extraordinario, el mejor albergue móvil del mundo, bueno, era el único, con baños, con ducha, altamente tecnologizado, etcétera, y generábamos vínculos entre estas personas, eran 40, 50 todos los días, 60, con colegios. Y los colegios se organizaban para ir alumnos con papás, profesores, y se generaba un vínculo. Al andar, me llamó una rectora de un colegio para agradecerme el albergue móvil. Y pregunté por qué. Mire, me dice, es impresionante cómo las conversaciones en la sala de clase han cambiado.
las alumnas, los alumnos empiezan a conversar de la señora Juanita, el problema de don Juan, lo que le pasó a tal persona, etc. Por lo tanto, pareciera ser que lo que nosotros buscamos a través de grandes planificaciones, de grandes horas, etc., está en la vida real. Los jóvenes se motivan cuando hay un servicio y los jóvenes se motivan cuando se dan cuenta que su vida es relevante. Y más adelante voy a contar otra historia. Estuvimos con el Papa en la visita ad limina, todos los obispos, el año 2008, y él nos dijo algo que a mí me parece muy interesante. Él dijo, mira, nosotros en mi época nos enseñan a pensar, este pensamiento se nos va al corazón y ese corazón lo llevamos a las manos. Y la verdad que hoy día me he dado cuenta, después de mucho pensarlo, que el asunto es al revés. Primero las manos te tocan los afectos y a partir de eso tú haces una reflexión. Por lo tanto, pareciera ser que el sistema educativo que tenemos de una persona que enseña, que se supone que sabe, y los alumnos que escuchan, parece que va a haber que repensarlo absolutamente. Eso quería contar. Y después, más adelante, le contaré otra historia. Señor. ¿Se me escucha, no? Sí. Bueno, sin duda que esa motivación que necesitan los jóvenes es el motor fundamental para que puedan conocer, quizás, mejor voy a hablar acá mejor. ¿Tiene otro? Muchas gracias. Ahí sí. Es el motor fundamental para poder emprender estas labores que usted comentaba. Y yo les quería explicar brevemente por qué el título del seminario. Esta es la tercera versión que tenemos como Fundación Trabundum Seminario, y el título es ¿Y tú qué dices? Y es que si recordamos un pasaje del Evangelio de San Juan, hay un momento en el cual el Señor está enseñando y se le acercan unos fariseos para hacerle una pregunta un poco malintencionada. Traen a una mujer que había sido sorprendida flagrantemente en adulterio y la querían apedrear. Y le preguntan, Señor, ¿y tú qué dices? El resto de la historia yo creo que la conocemos. El Señor dice que el que no tiene pecado tire la primera piedra y se fueron retirando poco a poco. Y creo que lo primero que es importante de tener en consideración es que el Señor tiene algo que decirnos. No somos solamente nosotros los que le podemos decir cosas, sino que el Señor tiene un mensaje. Y un mensaje que está en el Evangelio, por supuesto, y también hay un mensaje muy particular que es lo que nos dice a nosotros en nuestras vidas. Y a estos jóvenes que comentábamos, Señor, hoy día las situaciones familiares, el abuso de sustancia, bueno, el contexto pareciera que nos pone un desafío más importante y más relevante para poder llegar a esos jóvenes y contarles qué es lo que dice el Señor. Porque esa transformación del corazón, en ese encuentro real con Cristo, es lo que realmente puede llenar en plenitud la vida de cualquier persona. Y esto lo pienso tanto para nuestros estudiantes, las personas que nosotros nos vamos encontrando en nuestro camino de la vida y también, por supuesto, con los hijos de cada uno. Entonces, dicho eso, me gustaría partir con usted, monseñor, también con una pregunta. Usted, bueno, llevaba más de 10 años en Concepción, nos comentó, hay mucha experiencia, sin duda, y le quería preguntar, a su juicio, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan hoy en día los niños y jóvenes en relación a la fe y la espiritualidad como parte de su desarrollo integral? Muy bien. Yo quisiera, voy a responder tu pregunta, pero antes quisiera hacer un comentario en relación a tu excelente presentación en el podio, cuando hablaste de la parábola de la oveja perdida. Decía que había 94 ovejas y había que ir a buscar a la que estaba perdida. Yo pienso que estamos en un impasse cultural muy profundo, donde hay una en el redil y hay 99 perdidas.
Y lo digo muy en serio, ¿ah? Lo digo muy en serio y es cosa de ver lo que está pasando en la vida de las familias. Los padres no son capaces de transmitir la fe a sus hijos, tampoco la fe se transmite por osmosis cultural. Bueno, yo mismo hace 15 años atrás tenía 2 programas de televisión en Canal 13 y en el Mega, y en los 2 me echaron, porque era absolutamente irrelevante lo que yo podía decir a propósito del Evangelio, y por lo tanto yo pienso que estamos en tierra de misión, y creo que no hay nadie que sepa mejor eso que los profesores de religión, a quienes yo les doy un tributo y honro el trabajo que hacen, y realmente se merecen un muy buen aplauso que se lo vamos a dar, porque realmente es impresionante todas las adversidades con las cuales tienen que trabajar todos los días, y los felicito. Y entre paréntesis, ustedes son las únicas personas con los cuales muchos jóvenes tienen el único vínculo con Dios, el único, porque no se transmite por la fe, no se transmite la fe por la familia, no hay una osmosis cultural, no van a la parroquia y muchos no van a colegios católicos. De hecho, celebré una misa con los alumnos del Instituto Nacional hace 3 días atrás, y estaban los profesores de religión, son 3, y yo los abracé, los felicité, le dije que estaban haciendo un bien inmenso. Yo creo que estamos en un proceso de pre-evangelización, eso es lo primero que quisiera decir, y tal vez un momento de pre-evangelización comienza con un encuentro, con un encuentro que cautiva. De hecho, si uno ve todos los vínculos de Jesucristo, lo primero que se vive es Él hace algo, hace una acción, esa acción suscita admiración. Ese es todo el camino del Evangelio. Jesucristo hace algo, los apóstoles hacen algo, suscita admiración y la gente lo seguía. Y por lo tanto, la primera pregunta que tenemos que hacernos nosotros, empezando por mí mismo, bueno, ¿qué hago yo que suscito admiración? Eso es lo primero. ¿Qué hace un profesor? ¿Qué hace un catequista? ¿Qué hace un sacerdote? Que suscita admiración para que la gente lo siga. Es tan simple como eso. Y pienso que eso es lo primero. Una evangelización teorética, yo creo que en este minuto, en la situación actual en la cual estamos viviendo, que todo es QR, no, es verdad, pues sí, es triste decirlo, es todo QR y es todo tips. A mí me da entre risa y vergüenza, que de repente me llaman, oiga, monseñor, necesitamos su opinión sobre la eutanasia. Entonces después dice, deme 2 tips. No, le digo, no. La eutanasia no es para tips. La eutanasia da para reflexionar sobre la vida, sobre la muerte, sobre el sufrimiento, sobre la enfermedad. Así que si quiere nos juntamos y da para 4 horas. No, es que no tengo tiempo. O sea, todo tips, y evidentemente que eso no evangeliza para nada. Así que eso diría yo. A la pregunta tuya, preguntarnos nosotros, los evangelizadores, en qué suscitamos admiración para que la gente nos siga. Sobre todo los jóvenes, como decía un filósofo griego, le da mucho más crédito a lo que ven que a lo que oyen. Y creo que en eso nosotros los adultos y también nosotros estamos muy al debe, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Paulina, tú que tienes experiencia en la sala de clase, que realmente te enfrentas a este desafío de formar en la fe y en el desarrollo espiritual, por supuesto, puedes comentar sobre las palabras que acaba de decir Monseñor. Y te añado otra pregunta. ¿Cómo pueden los profesores aprovechar los momentos cotidianos en la sala para fomentar la reflexión de manera natural y significativa? Muchas gracias. Gracias por invitarme. Lo primero, respondiendo a lo que decía Monseñor Chomalí, creo que la única forma de suscitar admiración para los alumnos y que de esa forma haya como una atracción hacia la persona de Jesús, hacia Dios,
es que nosotros somos los primeros que nos tenemos que llenar de Dios para poder dar a Dios. Nadie da lo que no tiene, nadie da lo que no tiene, y es como la base de nuestro quehacer. A mí me ha pasado, yo no tengo tanta experiencia, llevo 8 años haciendo clases de religión, y me ha pasado que hay épocas donde uno está más cerca de Dios, más lejos de Dios, y eso nos puede pasar siempre. Y estamos acostumbrados a tener el conocimiento, la teología, enseñarla, pero hace mucho la diferencia cuando uno está unido a Dios, cuando uno en el fondo se actúa y dice, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? Es la única forma de que los niños te vean como un agente atractivo, como una persona que da testimonio, y con el testimonio enseña y con el testimonio evangeliza. Es muy real lo que decía también Monseñor, de que probablemente nuestros alumnos es la única vez que van a escuchar hablar de Dios, y eso en todos los contextos, en contextos vulnerables y también en los contextos de colegios más católicos. Yo vengo de un colegio católico tradicional, particular, donde mis amigas salieron del colegio y nunca más escucharon hablar de Dios. Empezaron a volver como a preguntarse, a cuestionarse cuando nacieron los hijos, y los hijos les preguntan. Pero hay un vacío donde nunca siguieron formándose. Entonces su fe también es una fe probablemente de un niño o de un adolescente de 18 años. Y eso, nosotros, nuestra responsabilidad, yo creo, es poner las bases para que esos alumnos se encuentren con Dios. Porque probablemente la clase, el contenido se les va a olvidar. O sea, yo tenía promedio 3,4 en religión en el colegio. En cuarto básico. O sea, claramente ahí no había un encuentro con Dios. No había un encuentro con Dios. Y claramente, probablemente, no la quiero juzgar, no me acuerdo quién era, pero probablemente había un profesor también que en el fondo estaba desconcentrado, no sé, se le coló una... Hoy día eso no pasa. Hoy día un alumno tiene 2 rojos seguidos y hay que investigar qué está pasando. Pero eso, conocer a los alumnos y partir desde sus intereses, desde su realidad. Porque yo puedo llegar a hablarles de un tema que si yo no lo conecto con su realidad, ¿qué le importa cualquier cosa? La Inmaculada Concepción. Pero lo otro increíble que tiene esta asignatura es que como Dios se hizo hombre, todo lo humano, todas las cosas que nos pasan, se pueden iluminar con el amor de Dios. Todo, todo. Yo puedo usar las redes sociales, el QR, los tips, todo lo puedo vincular para que ellos se encuentren con Dios. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en consideración, porque si yo no conecto con la realidad en que están insertos mis alumnos, obviamente voy a estar hablándole al aire. Eso yo creo que... Súper. Sin duda me quedo con que uno no da lo que no tiene, y quizás la primera pregunta que hay que hacernos es de nuestra relación con Dios. Bueno, María Ignacia, a propósito de lo que nos cuenta Paulina, sabiendo nosotros que acompañamos de cerca, que se hacen muchísimos esfuerzos por parte de equipos directivos, mentores, docentes, para que los estudiantes realmente desarrollen su fe y espiritualidad, la pregunta es, ¿qué crees que está haciendo que este objetivo sea tan complejo de alcanzar? ¿Y qué variables explican desde tu experiencia esta crisis que estamos percibiendo? Sí, primero, perdón por la voz. Dios no quiere que hable mucho, así que le voy a hacer caso. Pero a ver, yo creo podemos encontrar montones de variables, dificultades, problemas, podemos tropezar con mucho. Si yo me tuviera que quedar con 2 hoy,
me quedaría primero con esta mezcla entre relativismo versus cientificismo. Estamos en un mundo donde nos han dicho que todo vale, todo sirve, no hay verdad. Y eso es una injusticia enorme, porque sí hay una verdad. Somos personas que estamos conformadas por cuerpo y alma. Y son explicaciones que son muy simples de entregar. Yo estoy en un entorno absolutamente vulnerable y cuando hablo con mis niños de tercero medio les explico que ellos son cuerpo y alma. El perrito es cuerpo y entonces el perrito es feliz cuando tiene completo el cuerpo. Nosotros somos cuerpo y alma. Y les pregunto, chiquillos, ¿dónde estamos poniendo las fichas? ¿En la zapatilla? ¿En el celular? ¿Y todo eso en qué parte está? En el cuerpo, que es lo que hace pleno al perrito. Pero nosotros nos jugamos las fichas en el alma. Y por eso es que es tan importante para mí el poder trabajar y demostrar que este relativismo no es tal, que hay verdades y que son verdades que sanan y que Cristo es el primero en traer verdades a nuestra vida. Por eso este relativismo por un lado y por otro lado está el cientificismo, que tenemos la sensación como que Cristo, la historia, la Biblia son unos cuentos, que Cristo es una linda historia y no, Cristo era muy vivo, es divertido que yo lo diga, pero Él ya sabía que hoy día íbamos a estar en un mundo donde las ciencias iban a mandar y nos dejó un montón de hechos que nosotros como profesores tenemos que aprovechar. Hay tantos milagros eucarísticos que tienen tanta base científica que las podemos usar en una clase, que nos ayudan a dar fuerza a nuestra fe. Hay tanta ciencia en un manto, hay tanta ciencia en el manto de la Virgen de Guadalupe. Es ciencia pura. Dios sabía que íbamos a necesitar evidencia y ciencia y nos ha dejado la ciencia ahí, que no se nos pase. Ese es un primer punto que yo siento que nos juegan contra el relativismo y este cientificismo. Pero hay un segundo punto que siento que es donde se juega la pelota, que es que de a poco, en este respeto malentendido, hemos ido relegando a Cristo a la vida privada, al punto que Cristo lo tenemos encerrado en la capilla. Y Cristo es el que tiene las respuestas para todos los problemas del mundo. Porque todos los problemas del mundo, lo que no funciona en el mundo bien, es porque primero hay un corazón que no ha funcionado bien. Entonces, por más que hagamos millones de política, traigamos a un estadista aquí y allá, si no cambiamos el problema de fondo, que es el corazón de cada uno de nosotros, es muy difícil que logremos ver cambios que realmente impacten y nos permitan cumplir con la misión que Cristo tiene para nosotros en esta tierra, que es ser felices. Cristo quiere que seamos felices. ¿Que va a ser fácil? No, obviamente, porque todos sabemos que las cosas fáciles no son las que nos entregan la felicidad más perpetua. Pero aquí tenemos una tarea nosotros, no solo los sacerdotes, no solo el monseñor, las hermanas que vi acá, que les agradezco, porque ellas sí hacen el llevar a la vida pública ese Cristo que llevan dentro. Quizás nosotros, los laicos, los que creemos en Cristo, además de la crucecita, debiéramos andar con algo que nos hiciera demostrar que creemos en Él. Y con eso no basta solamente las palabras que digamos, sino que sobre todo lo que digamos. Porque estamos llenos de opinólogos, estamos llenos de redes de comunicación, o sea, para discurso estamos repletos. Pero lo que hace falta y lo que realmente creo, en mi humilde opinión, que va a cambiar el mundo, y porque lo vi que sucedió hace 2000 años atrás, son estos discípulos que tomaron este mensaje de Cristo, que abandonaron todo y salieron a misionar. De alguna manera pedirle a Cristo aquí mismo que nos mande un nuevo Pentecostés, para que nosotros podamos salir con la fuerza que nos hace falta a llevar a Cristo al ámbito público. Él tiene que estar ahí de vuelta porque es el que tiene las respuestas verdaderas. Muchas gracias, María Ignacia. Sin duda me quedo con esto último que decías, que un cristiano tiene que ser muy consciente de que el Espíritu Santo nos está ayudando también. Y a veces eso se nos olvida y pensamos que son nuestras propias fuerzas las que actúan. Ita, bueno, ya hemos escuchado varias ideas muy interesantes y me gustaría escuchar tu opinión respecto a cuáles son las necesidades específicas de los estudiantes
en diferentes etapas de su desarrollo en relación con su fe y espiritualidad? ¿Y cómo percibes que se está haciendo cargo el sistema educativo hoy de esto? Por ejemplo, ¿qué tendría que pasar en la escuela para que la educación superior pueda recibir a jóvenes que, conectados con su interior, puedan expresar y reflexionar una identidad espiritual potente? Bueno, muchas gracias. Yo creo que, primero que nada, me preguntas por las necesidades específicas de los estudiantes. Me gustaría hablar de las necesidades específicas de los profesores. Y quizás no, y me gustaría decir maestros, porque creo que la palabra profesor como que nunca me convence. Y me gusta maestro, a pesar que la Gabriela Mistral dice, perdón Señor que me nombre maestra, porque no somos nosotros nomás. Y tú eres el único maestro, pero bueno, somos tus seguidores en ese sentido. Creo que los maestros necesitamos, voy a ponerme ahí en compañía, necesitamos primero que nada conocer cuál es un poco nuestro lugar. Cuando decía, ¿qué puede hacer un profesor que despierte admiración? Esa es la pregunta, la recogieron. Yo creo que una de las cosas que podemos hacer como profesores que despierten admiración es ser portero, como portero. Abrir puertas para dejar a Dios ser Dios. Si nosotros somos los que abrimos la puerta, si el Señor se va a encontrar con nuestros alumnos. También abrir nuestra puerta para dejar que Dios sea Dios en mi vida, lo que decías tú, cuál es mi encuentro personal. Y yo también, en esta pregunta, ¿y qué dices tú? También creo que es importante, dentro de la comunidad escolar, dentro de los colegios, que el espacio del encuentro con Dios sea profundamente valorado y respetado. Pero la clase de religión es una clase que la vamos a reemplazar por la clase de matemáticas. ¡Ay, me faltaron una hora de matemática! ¿Te importa que me den la hora? Oye, me faltó una clase de PSU. ¿Te importa que me den la hora? No. Si la clase de religión, y no hablemos siquiera, yo no hablaría jamás de clase de religión. Si no, hablaría de atrio, de espacio de encuentro. Si nosotros somos los porteros que abrimos la puerta y decimos, por favor, Señor, encuéntrate. Pero además hay una cosa que dice la Sofía Cavalletti, no se la conocen, de la pastoral de la catequesis del buen pastor, una italiana preciosa. Y decía, nosotros tenemos que, primero que nada, contemplar el encuentro que el Señor ya está teniendo con cada persona. Si es como pisar tierra sagrada, descalzarse. Si el Señor ya se ha encontrado con ese niño. Y el Señor, a lo mejor, y cuando yo le hago la pregunta, ¿cómo el Señor, qué presencia ha tenido el Señor en ti? Mejor dicha, por supuesto. Pero en el fondo va a empezar a oír respuestas. Si los chiquillos, el Señor se ha ido encontrando, aquí, ¿con quién no se quiere encontrar el Señor? Lo que pasa es que como no le hacemos muchas veces la pregunta de cómo se ha encontrado el Señor contigo, bueno, los chiquillos a lo mejor no tienen con quién hablar de eso. Hay mucho silencio. Entonces, lo primero, pensar en las necesidades nuestras como profesores. Conocer como que somos muy importantes siendo muy humildes en nuestra tarea. O sea, ser tarea de portero es una tarea importantísima de abrir las puertas para el encuentro del Señor con los alumnos. ¿Y el encuentro con qué? Yo creo que hay varias cosas como... Yo soy terapeuta, entonces digo, Señor, tú me traes al paciente, tú lo vas a sanar y yo soy tu ayudante picante. Yo creo que hay que ubicarse que somos los ayudantes picantes, pero sin los ayudantes picantes el Señor no puede. Sin nosotros, Él puede igual, pero ¿por qué se hizo valer de estos pobres payasos? No tengo idea. Eso se lo voy a preguntar el día que me encuentre. Pero sí nos dice, porque piensen que Él se fue y dejó a los discípulos, le dijo, vayan por el mundo. Lo mismo que nos dice hoy día a nosotros. Ahora, ¿con qué se necesitan encontrar los chiquillos? Con lo mismo que necesitamos encontrarnos nosotros. Con las cosas que en el fondo son reflejo de Dios y bueno, y por supuesto con Dios mismo. Como estas puertas. ¿Qué puertas? Primero que nada, preguntarnos cada uno de nosotros, ¿quién me abrió puertas al encuentro con Dios? ¿Quién? Yo, a mí. Fue una lectura, fue una palabra, fue una música, fue un cuadro, mi maestro de religión, fue la mamá de un amigo, en mi caso fue la mamá de una amiga, por ejemplo, que fue después de mi madrina de confirmación. Quiero que se pregunten cada uno de ustedes quién me abrió puertas a mí y qué puertas se me abrieron. Entonces, pensando en qué puertas se abren para los niños chicos,
yo diría que la puerta de la naturaleza, del asombro, es una puerta bien importante. Como cómo ponerlos en contacto con la puerta de la belleza y del asombro ante la creación. Yo creo que a mí, cuando he dudado, yo creo que el límite, yo esto lo he oído varias veces, el límite es la creación. Frente a la creación no puedo dudar. No puedo. Sí que es demasiado impresionante cómo habla la creación. Entonces, los niños que a veces están imbuidos, insertos en un ambiente de mucha fealdad, perdón que lo diga, ayudémosles a descubrir la belleza en los ambientes donde están, y si no, traigámosle la belleza a la sala de clase. Las imágenes, como diría Gabriela Mistral, traigamos la música, traigamos la palabra bella, el relato bello, sobre todo el relato de la Biblia. Necesitamos traer esas, son puertas. ¿Qué otra puerta para los niños chicos? La Sofía Cavalletti dice la pastoral, y recojo aquí lo que dijeron del buen pastor. La catequesis del buen pastor. O sea, una vez tuve una discusión con un grupo de gente que estaba preparando para los programas de religión desde el arzobispado. No era en tiempo de Monseñor. Entonces había unos teólogos que decían que al niño no había que hablarle de Dios Padre. Textual lo que estoy contando. A mí se me cayó el corazón. ¿Y por qué no había que hablarle de Dios Padre? Porque a lo mejor ellos no tenían. Con mayor razón hay que hablarle de Dios Padre. Si mi carencia me hace que yo encuentre ahí, busque ahí eso que necesito. Necesito Dios Padre, por favor regálenmelo. Necesito a la Virgen, por favor regálenmela. Entonces los niños chicos necesitan paternidad y maternidad de Dios, de la Virgen, lo necesitan, el encuentro con la belleza. Después, más grandes, ¿qué cosas necesitan? Que su curso sea, como decía una amiga mía, que el manual de convivencia del curso sea el Evangelio. Si no puede haber divorcio entre lo que pasa en mi curso, ¿cómo puede ser que en los colegios católicos haya tanto bullying? Perdón la palabra, la odio, pero crueldad, matonaje, pesadez. Si tenemos que vivir el Evangelio, creo que en ese sentido el convidar a vivir el Evangelio dentro de la sala de clase es una tremenda invitación de parte de nosotros los maestros. Otra cosa, las historias. Y tomo lo que decía Monseñor de lo que decía el Papa, que sea el corazón, las manos y la cabeza. Yo creo que hay gente que el Señor le entra a través de las manos, hay gente que le entra a través del corazón y hay gente que le entra a través de la cabeza, porque somos distintos. Entonces, abramos todas las puertas. Las historias, por ejemplo, llaman al corazón y a la cabeza. Ahora, cuando dicen las manos, yo creo que también como parte de las experiencias que tendrían que haber en un curso, en un lugar de encuentro con Dios, la experiencia de amar juntos. Yo podría pensar a lo mejor en mini proyectos de amar juntos, porque es un poco como cómo podemos armar ¿cómo se llama el bus de el albergue móvil? No, a lo mejor no vamos a armar un albergue móvil, pero vamos a armar con los cuartos básicos un recreo entretenido para los kinder, porque es un acto de amor. Y en esos pequeños proyectos de amor empezamos a amar juntos, y eso es vivir el Evangelio. Después, en los chiquillos más grandes, una cosa que me ha tocado una y otra vez, y otra vez, y otra vez, en la consulta cuando yo veía niños, que apartarse fuerte de Dios se produce alrededor del séptimo, octavo básico. Esa es mi experiencia, como por así decirlo, el inicio de este ateísmo, ya podemos llamarlo así. Muchas veces, ¿por qué? Porque el chiquillo se hace preguntas que no formula. Y las preguntas que más lo alejan de Dios son las preguntas sobre el mal y el sufrimiento. De hecho, la Susana Tamaro, que se la recomiendo que la lea, decía que la mayor tentación al ateísmo es el problema del mal y el sufrimiento en el mundo, y tiene toda la razón. ¿Dónde estás, Señor? No sé si conocen la historia de Elie Wiesel. Elie Wiesel es un niño, o sea, judío que entró como niño al campo de concentración acompañando a su papá. De hecho, lo que lo salvó fue un guardia de las SS que le preguntó, ¿qué edad tienes tú? Y le dijo 13. No, 16 le dijo. No, sí que tengo 13, 16 le dijo. Porque si tenía 13 lo tenía que mandar a esto. Si tenía 16 lo podía dejar pasar. Bueno, y él en el fondo fue un día que pillaron a un niño de 10 años y lo colgaron. Y entonces él grita, dice, ¿dónde estás? Le grita a Dios. Y entonces Dios le responde, colgado, le dice. Colgado. Yo soy el que está colgado, estoy dentro de ese niño. Y dice que esa respuesta lo salvó.
Porque la tentación era decir, Dios no existe. Entonces, en el problema del mal y el sufrimiento, yo diría que esa pregunta sobre el mal y el sufrimiento es una pregunta latente que muchos chiquillos no formulan. Nosotros tenemos que abrirla. Abrirla es una pregunta difícil de abrir porque no, muchas veces nosotros tampoco tenemos resuelto el problema. ¿Cómo lo vamos a tener resuelto? Es un tremendo misterio. Pero nosotros por lo menos abrimos voz a esa pregunta, como abrimos voz a muchas otras preguntas. Si contesta Dios o no contesta. ¿Cómo contesta Dios? Hay muchas preguntas a los chiquillos. Y cuando yo no puedo tener respuesta en mi interioridad, a lo mejor me voy a alejar de Dios. Ahora, otra puerta, los testimonios de conversión. ¿Por qué? ¿Conocen la conversión de Daddy Yankee? ¿La han visto? Por favor, véanla, ¿no? Aquí es un poema oírlo hablar. Cuando habla de que él se había construido su propia torre de Babel, es un poema oírlo. Bueno, las historias de conversión, ¿por qué? Porque las historias de conversión cuentan que el Señor te recoge desde lo más hondo, desde lo más bajo. Y muchos de esos chiquillos se pueden sentir que están en lo hondo y en lo bajo. El Señor nos viene a buscar a todos en lo hondo y en lo bajo, que será de todas maneras, de todos distintos. Las historias de santos de quien existió hace tiempo, de santos recientes, como puede ser Carlo Acuti, o la historia de los santos de la puerta al lado, como dice el Papa. Entonces hay muchas puertas que podemos abrir y nosotros somos unos humildes porteros y eso despierta mucha admiración. Como dice Monseñor y como han dicho todos, un profundo reconocimiento a lo que ustedes hacen en propiciar este encuentro con el Señor. Muchas gracias, Ita. Volvemos con usted, Monseñor. Yo no sé si lo notaron, pero el Evangelio como manual de convivencia a mí se me queda grabado. Muchas gracias por esta reflexión. Sí, de una amiga tuya. Muy bien. Arzobispo, volvemos a usted. Nos gustaría que desde su rol nos cuente cómo enfrentamos estos tiempos de hoy día, que podríamos decir que son una crisis, y cómo desde la educación podemos traer esperanza a este contexto. Bueno, en primer lugar, yo no me siento con un rol, porque el rol uno se lo pone y se lo saca, digamos. No, es una misión, desde mi misión mejor. Pienso que es mejor. Mira, yo tengo un libro, un documento que escribí acá en Concepción, donde le voy a leer los títulos para responder a tu pregunta. El documento se llama Educar en el siglo XXI, Carta a las Comunidades Educativas. Me encantaría decirle que tengo un QR, no tengo nada de eso, pero sí voy a hablar con la fundación para hacérselo llegar por internet y lo pueden pasar. Bueno, y les voy a leer los títulos que creo que son bien sugerentes. Uno, valorar a los profesores, lo primero. Ustedes no sacan nada con estar en la sala de clases si el etos cultural no valora a los profesores. Creo que eso es lo primero. Los griegos decían que habían 3 profesiones: el sacerdote que llevaba el hombre a Dios, el médico que juraba con no dañar y el juez que se comprometía a administrar justicia. Yo creo que los griegos quedaron cortos, yo pondría el cuarto, profesores, porque conducen a las personas a la verdad. Eso es lo primero y creo que en eso estamos en una deuda inmensa respecto de los profesores. Lo primero, valorar a los profesores. En segundo lugar, hacerse la pregunta, ¿lo estamos haciendo bien? Esa es la pregunta. Porque la ITA nos dejó lleno de preguntas, de inquietudes, etcétera, y yo tengo otra. Bueno, ¿conocemos el impacto que han tenido las redes en los niños y en los jóvenes? No tenemos idea. Es algo que no hemos estudiado, que no conocemos. No sabemos qué significa estar 5 o 6 horas en el celular, incluido yo, entre paréntesis. Hay que ser honesto. Entonces, ¿lo estamos haciendo bien? Esa pregunta es fundamental, porque el joven de hace 50, 40, 30, 20, 10, 5 años, 1 año, 3 meses no tiene nada que ver con el de hoy, pues las cosas van muy rápido, etc. En tercer lugar, creo que hay una deuda inmensa respecto de los estudiantes más vulnerables. Porque
ellos están muy martirizados en sus propias familias, en sus propios barrios. Hay una trilogía en Chile que es terrible: deserción escolar, droga y delincuencia. Entonces, si nosotros no nos hacemos cargo de eso, pienso que difícilmente vamos a poder llegar a un etos cristiano, porque el mandamiento del amor, digamos, vivir el evangelio en la sala de clase, tiene que extenderse a toda la sociedad. En cuarto lugar, tener clara conciencia que estamos nadando contra corriente. Clara conciencia. O sea, estamos viviendo en un mundo secularizado, nosotros nadamos contra corriente, como decía muy bien la profesora, tenemos una visión del hombre, de la mujer, de la familia, de la sexualidad, del sufrimiento, que es muy distinta a la visión que tiene el mundo de hoy, y eso es bueno tenerlo claro, y por eso que un teólogo alemán, Karl Rahner, decía que el cristiano del siglo XX va a ser un místico o dejará de ser cristiano. Yo le agregaría hoy día, y si esto era vivo, diría, el cristiano del siglo XXI va a ser un mártir o dejar de ser cristiano. O sea, si no estamos comprometidos con el martirio, como lo hizo Jesucristo, difícilmente vamos a llegar a algo. En quinto lugar, a propósito de lo que decía la Ita Larraín, la mejor herencia, buenos recuerdos. Yo creo que el colegio puede ser un espacio de dejar los buenos recuerdos que muchos no encuentran en su casa. Voy a contar a propósito una historia. Sucede que en un colegio rural, el consejo directivo del colegio, los profesores, se la jugaron absolutamente para que los baños estuviesen impecables. O sea, cuando digo impecable, digo hotel 5 estrellas en New York. Impecables, los baños impecables. Y el asunto es que los niños, después de 6 meses, 8 meses, 7 meses, se acostumbraron a que los baños estén impecables y empezaron a alegarle a sus padres. Y los papás iban al colegio para ver los baños que sus hijos exigían en la casa. Y eso también puede pasar con el tono de voz. Por ejemplo, si los profesores, nosotros, hablamos con un tono adecuado, el niño va a llegar a la casa, papá, no me grites. Yo no estoy acostumbrado a eso. Y el papá se da cuenta que no se puede gritar. Papá, en el colegio, mamá, nosotros bendecimos la mesa antes de comer el alimento, ¿por qué no lo hacemos en la casa? O sea, el colegio tiene un rol cultural bien importante. Entre paréntesis, les voy a contar algo que me da mucha lástima. Sucede que yo propuse en un encuentro de padre y apoderado, propuse que los alumnos, antes de salir de clase, dejaran la sala impecable. ¿Ah? Porque al final, o sea, claro, el mandamiento del amor, evangelización en la sala, pero sucede que los alumnos se van y la señora tiene que estar limpiando las cosas. Entonces yo le dije, oye, a los padres apoderados, en primer lugar, ¿por qué no hacemos el esfuerzo que cuando salen los niños de clase dejen la sala impecable, impecable, impecable? Y todos dijeron, sí. Pero después una mamá se me acercó, me dijo, padre, lo encuentro complicado porque los niños están cansados, entonces llegan cansados a la casa, entonces ellos no están para trabajar, están para estudiar. Yo lo encontré increíble y creo que eso sería como lo mínimo. Entonces, yo cuando la escucho a ustedes me emociona, digamos, el espíritu evangelizador, pero en mi experiencia es que tenemos que partir por cosas muy básicas anteriores. ¿Ah? Y lo otro que también quiero decir es que los primeros educadores son los padres, no son ustedes. Los primeros educadores en la fe, los primeros educadores en los valores son los padres. Y creo que a ellos también hay que ver cómo ayudarlos para que puedan transmitirle la fe a sus hijos. Sexto lugar, del competir al compartir. O sea, ¿qué sacamos con hacer el evangelio vida en la sala de clase si todos andamos compitiendo por las notas? Es contradictorio. Es contradictorio. En vez de ayudarse mutuamente, yo sé universidades que los alumnos no se prestan los apuntes. No se los prestan porque van a perjudicarse para poder ingresar a tal o cual cosa. Entonces ahí hay una hipocresía y los alumnos lo ven eso. Entonces hay que terminar con esta lógica de que todo es competencia y entrar
en la lógica del compartir. Sexto lugar, sacar lo mejor. Yo estoy seguro que nosotros hemos perdido a muchas personas extraordinarias porque lo hemos canalizado sus vidas por otro lado. Por ejemplo, tú te sacaste un 3,4 en religión y eres la mejor profesora de religión de Chile. Miren, ¿ah? Pero nadie, o sea, ahí hay contradicciones. A mí, por ejemplo, no me querían dejar entrar al seminario por tartamudo. Y miren dónde estoy, o sea, así que vayan a saber ustedes si tienen un compañero que le hacen, no le gusta la palabra a ella, y así que yo la respeto, que lo molestan, etcétera, y sucede que tenemos un genio, tenemos un santo, tenemos un papa, o sea, tengamos más cuidado con los programas, sacar lo mejor. Octavo, la madurez humana. La madurez cristiana es, en primer lugar, una madurez humana. Creo que eso es tremendamente importante. Noveno, lo que dije, amar y trabajar. Porque, claro, el Señor dice que cuando le diste un vaso de agua a un pobre, se lo diste a Él. Cuando fuiste a la cárcel, se lo diste a Él. Y yo veo que hoy día hay como temor. No, que no vea eso. No, que no vaya al hospital, porque si ve un niño, si se ve un enfermo, no sé qué le va a pasar. Pero esa es la vida. La vida son los que están en la cárcel, los que están en los hospitales. Esa es la vida. Entonces los tenemos como encerrados. Y eso empobrece la madurez humana y esta experiencia de amar y trabajar. Y décimo lugar, información, tenemos mucha información. Información, la que queramos. Ustedes dan conocimiento, que son maravillosos. Y tenemos que dar el paso siguiente, que es la sabiduría. Y esa sabiduría es Dios. Dame la sabiduría que de ti procede, dice Salomón. Y eso requiere un espíritu de oración. Y creo que muchas veces en los colegios hay cierto temor, y yo me sumo a lo que decías tú, no, es que ¿cómo vamos a rezar porque hay no católicos? Oye, pero si esta persona entró a un colegio católico, lo mínimo que puede hacer es respetar el proyecto educativo que dio pie al colegio. O sea, yo no lo obligo a rezar, pero sí le pido que sea respetuoso de este proyecto educativo y, como dice un teólogo suizo, el que no reza no tiene nada que decirle al mundo. Miren qué fuerte, ¿eh? El que no reza no tiene nada que decirle al mundo. Imagínense lo que sería el mundo sin el Padre Hurtado, un gran rezador. Sería otra cosa, Chile. ¿Qué sería el mundo sin Santa Teresa de Calcuta? Sería otro mundo. 2 horas estaba rezando, la primera obligación que tenía era rezar, y así tantos místicos, Santa Teresa de Ávila, etc. Quien no reza no tiene nada que decirle al mundo, y generar ese espíritu de oración en el colegio, tener un camino pedagógico de oración, me parece que es un trabajo que tenemos que hacer necesario y que las personas lo andan buscando. Yo soy un convencido que detrás de las 99 ovejas, detrás de cada uno de nosotros hay una búsqueda de trascendencia muy profunda, anatemática, sin lugar a dudas, aún anatemática, poco explícita, pero real. Y evidentemente que si creemos firmemente lo que dice el Concilio Vaticano II, que Jesucristo le revela el hombre al propio hombre y le hace descubrir la sublimidad de su vocación, evidente que ahí comparto muy bien lo que dice. Pero es un camino pedagógico que exige un poquito más de diagnóstico por cómo estamos viviendo hoy día los cambios culturales que se han producido. Muchas gracias, monseñor. Creo que el llamado es bastante claro. El cristiano del siglo XXI será un mártir o dejará de ser cristiano. Yo creo que eso es bastante cierto, monseñor. Y me gustaría aprovechar la experiencia de ustedes 4, así que voy a hacer una pregunta que va a ser abierta y quien quiera la puede tomar. ¿Qué consejos nos darían para avanzar en la tarea de transformar las aulas en espacios de reflexión profunda, donde el desarrollo de la fe y la espiritualidad tengan un lugar central? Esa es la pregunta. Quien quiera contestar puede pedir el micrófono.
Eh, bueno, a mí la aula es lo que me raya, porque siento que el aula, creo que en el aula está la respuesta, porque siempre tenemos la tentación, y que me parece maravilloso que tengamos este gran seminario, de convertir a las masas, de llegar a las masas, pero Cristo hizo un camino distinto. Cristo hizo un camino que era uno a uno. No habían influencers, no había Twitter. Su camino y el de sus apóstoles era uno a uno. Entonces siento que nosotros como educadores, como directivos, da lo mismo el rol en que estemos, tenemos que lograr llevar esa sala de clase a todos los momentos del día, donde yo mire al otro y pueda ver a Cristo en él. Yo me acuerdo que en una etapa que hice el ejercicio, Santa Teresa de Calcuta decía que ella cuando se encontraba con alguien, decía, ahí está Cristo. Yo decía, Dios mío, si con cada persona que converso pienso que ahí está Cristo, me voy a demorar 5 días con cada persona y va a ser muy poco eficiente. Mi mentalidad es bruta. Y de verdad que cuando lo he intentado hacer, Dios es tan eficiente, porque cuando uno logra estar con el otro en la sala de clase, en el pasillo, en la calle, por eso yo insisto tanto que Cristo tiene que salir del mundo privado. Cuando yo logro salir con este Cristo que me ha inundado a través de la oración, que se ha hecho vida en mí, que rebalsa, en ese minuto Cristo va a poder entrar en los otros. Y ojalá, como formadores, no solo nos formemos, sino que nos volvamos locos de amor por Cristo. Porque el mundo está difícil y los niños no nos van a creer si no ven que somos coherentes con nuestra locura. Así de difícil está. Tenemos que ser coherentes con nuestra locura de amar a Dios. Y eso es lo que ojalá tenemos que llevar a la sala de clase y pensar cómo habría enseñado Cristo. Cristo hubiera contado historias, parábolas, hubiera dibujado en la tierra, hubiera hablado despacito, porque a mí me toca vivirlo mucho en mi colegio, donde todos mis niños están acostumbrados a las patadas, al grito, al maltrato, y que cuando llegan los papás, le estaba contando recién a Ignacio, llegan papás enojados, me rompen vidrio, y yo le hablo con este tono, uno se va dando cuenta que sí hay otras posibilidades, que sí hay otras maneras. Y esas maneras, sin duda, es al modo de Cristo. Entonces, por lo menos lo que trato siempre es, si no estoy llena de Cristo, en el fondo, como el padre Hurtado que decía, ya, vamos a ir a ayudar. Ah, no, pero tú no viniste a rezar en la mañana, no viniste a la misa. No, pero no importa, ahora me voy a subir arriba de la camioneta verde. No, no estás preparado para subirte arriba de la camioneta verde. Todo lo que hagamos tiene que ser muy coherente con lo que vivimos. A los chiquillos hoy día les sobra que le hablen de generosidad. Necesitan profesores generosos. Están agotados que les hablen de solidaridad. Necesitan profesores solidarios. Entonces, yo creo que, por lo menos en lo personal, a la sala de clase tiene que ir un enamorado de Cristo, tiene que caminar por los pasillos un enamorado de Cristo, de manera que uno pueda ser coherente con esa locura que lleva adentro. Yo voy a agregar una cosa a propósito del enamorado de Cristo. A mí algo que me ayuda demasiado en las clases, como un objetivo que tengo en las clases, para que se encuentren con ese amor de Dios, es que ellos necesitan saber que Dios los ama. No me puedo enamorar de alguien que no conozco. Y no puedo, en el fondo, como pretender que tengan unos súper cristianos si es que no se han encontrado con el amor de Dios. Más que el esfuerzo que uno hace, porque al final es Dios el que sale al encuentro, pero porque Dios nos ama a todos y nos ama como somos. A mí me toca la edad difícil, adolescente, hacerles clase, y cuando yo les digo que Dios las ama como son, con esas características, que las quiere así, que las quiere así para la eternidad, que no se van a reencarnar después en un burro porque ay, me equivoqué, mejor ahora sé burro, que las ama con esas características que tienen, ya con que una se sienta amada por Dios y que Dios la ama en esa libertad, listo, check. O sea, y es difícil, y es un ejercicio, porque yo también tengo que ser, como decía la Ignacia, reflejo de que Dios las ama. Y las tengo que tratar siendo reflejo del amor de Dios. Y así como yo
después de mi 3-4 tuve la experiencia del amor de Dios y pude revertir esa situación, es necesario que todos tengan un espacio para reconocer que Dios los ama. Cortito porque el cerebro capta lo que el trasero aguanta. Así aprendí yo. Con respecto a la pregunta de este espacio de reflexión, y tomo lo que dices tú, que Dios los ama, que Dios nos habita. Dios nos habita, no solamente nos ama, que eso ya es lo superior, nos ama habitándonos. Y de alguna manera esa invitación a recogerse, porque yo creo que lo que más me pasa a mí a nivel como clínico con la gente joven, que me dicen, yo nunca me he hecho esa pregunta, yo nunca me he hecho esa pregunta, yo nunca había pensado en eso. Una me dijo una vez, yo, Ita, cuando llegué era como una pata como sin cabeza, me quería decir que no pensaba. Entonces el espacio de reflexión yo creo que es absolutamente necesario, como la pregunta. Y también esta conciencia de ser habitado por Dios, y yo creo que también la conciencia de que somos seres, lo que decías tú, libres, inteligentes con voluntad. Si es que eso es como entiéndeme, te dieron esos 3 dones: libertad, inteligencia de intus leyere, de buscar la verdad, y libertad. Y lo último, una vez estaba haciendo una clase sobre vocación, un encuentro sobre vocación. Y entonces le dije que Aristóteles decía que la vocación era la conjunción entre los talentos personales y las necesidades del mundo. Y entonces que el mundo nos tenía que doler, porque teníamos que, sus necesidades nos tenían que tocar. Entonces una chiquilla levantó la mano y dice, pero ¿por qué el mundo nos tiene que doler? Bueno, no era de un ambiente vulnerable, digámoslo. Pero es que también tenemos que pensar que el mundo nos tiene que doler a todos, porque todos tenemos algo que aportar. Blaise Pascal decía que no había nadie tan rico que no necesitara algo, y nadie tan pobre que no pudiera dar algo. Entonces yo creo que ahí hay como algunos elementos. Yo quisiera hablar de la esperanza, y creo que uno de los temas relevantes hoy día es la esperanza, y pienso que nosotros, quienes educamos de una u otra manera, estamos llamados a ser portadores de esperanza. La esperanza no es un optimismo ingenuo, ni tampoco es un pesimismo estéril. La esperanza es tener la certeza que el Señor está con nosotros hasta el fin de los tiempos y que nadie ni nada nos va a separar de su amor. Y es una confianza que exige de parte nuestra mucha responsabilidad. Si nosotros miramos la estadística, nos damos cuenta que estamos viviendo un cambio cultural copernicano que va a traer graves consecuencias. Chile es uno de los países con la natalidad más baja del mundo, 1,2 por mujer fértil. En los años 60 eran 5 o 6. Las expectativas de vida han crecido mucho, y el asunto es que tenemos muchos niños que están llenos de todo, hartos de todo y llenos de nada. Hartos de todo y llenos de nada, y tremendamente solos. Y ahí tenemos un problema serio. Por lo tanto, no tengamos miedo de hablar de la vocación cristiana, la vocación católica. El matrimonio es una vocación a la santidad. Y hoy día las tasas de natalidad han disminuido muchísimo de matrimonio por falta de esperanza. Esa es la verdad. Y también el temor de tener hijos como falta de esperanza. Y creo que nosotros tenemos que demostrar nuestra esperanza con vivir una experiencia cristiana, el matrimonio, la vida religiosa y la vida sacerdotal, que evidentemente esas 3 vocaciones son altamente exigentes, pero hermosas. Me acuerdo, esta frase es para el bronce. Fíjate que Benedicto XVI decía lo siguiente: hemos sido creados para la grandeza, no para la comodidad. Hemos sido creados para la grandeza, no para la comodidad. Y todo nos lleva a la comodidad y no a la grandeza, y hay un decaimiento generalizado de la belleza que significa ser un ser humano.
como le dijo el Señor a la samaritana, si conocieran el don de Dios, si conocieras el don de Dios, eso también se aplica a nosotros. No tengamos miedo en promover el matrimonio, no tengamos miedo en promover la vocación sacerdotal y religiosa, y no tengamos miedo de promover la paternidad. Es triste ver casas grandes con tan pocos habitantes, tan tristes, aislados, inconducente, cuando al final lo que nos hace feliz es el encuentro, y eso especialmente los niños lo tienen cada vez más escaso. Pienso que el futuro de la humanidad estoy convencido, se va a fraguar en la familia. La familia es un signo muy importante de esperanza frente a un mundo de desesperanza, y de hecho el ministerio que me corresponde a mí estos años va a estar absolutamente marcado por la esperanza. Porque si nosotros no somos portadores, si no tenemos un horizonte teológico más amplio que el Señor, el que conduce la historia, vamos a vivir paralizados, enrejados, ya estamos enrejados, con mucha llave, enfermos, etc. Así que yo les dejo ese mensaje. Y aprovecho sinceramente de felicitarla a ustedes que están en la sala de clase. Realmente yo pienso que ahí es donde se juega todo. Así que realmente la felicito. Y también a la Ita. ¿Cómo te definiste tú como...? Ayudante picante. La ayudante, y también a la ayudante picante la felicito. Bueno, yo la conozco y de picante no tiene nada, pero bueno, muchas gracias. A mí, solo para ir cerrando y tomando estas felicitaciones de Monseñor, me gustaría que levantara la mano todos aquellos que están ligados a la sala de clase. Yo creo que tenemos que darnos un aplauso muy grande todos. Bueno, y con esto vamos por finalizado este panel. Queremos darle muchísimas gracias a María Ignacia, Paulina, Monseñor, Ita. Un fuerte aplauso a nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Vamos a pedir, por favor, que no se retiren del escenario todavía. Nos quedamos con muchas cosas para reflexionar, ¿cierto? Con ser porteros, con ser coherentes con nuestra locura, con esto de abrir nuestras manos, nuestro corazón, nuestra cabeza para dejar que sea Dios quien interactúe. Muchas otras cosas también para reflexionar, así que les agradecemos. Y por lo mismo le tenemos un pequeño presente a cada uno. Le vamos a pedir, por favor, José Manuel, que se levante para hacer entrega de este presente. Y felicitamos así a Monseñor Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago. Aplausos, por favor. A Ita Larraín, psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A María Ignacia Levín, directora del Colegio Santa Teresa de la Pincoya. Y a Paulina Díez, profesora ganadora del premio Elisa Valdés 2023. Una foto, por supuesto. Nuestra camarógrafa también, Camila. Y un último gran aplauso.